Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias también a Blanca Lleó por aceptar la invitación de Tito para esta tarde, en la que vamos a celebrar que se ha publicado el catálogo de la exposición que esta sede acogió entre el mes de octubre y de noviembre de 2023. La exposición se titulaba Tito Pérez Mora después de antes y estuvo expuesta durante un mes en la sala que tenemos enfrente de esta puerta. Una sala que fue la lavandería de la residencia de señoritas. Antes de empezar, quiero dar las gracias a la Fundación Ortega Marañón por acoger esta exposición y por acogernos hoy, en especial a Federico Bulluolo y a todo el equipo, y también al Ayuntamiento de Madrid, porque gracias a las ayudas que convocan para el desarrollo de proyectos artísticos, esta exposición ha tenido lugar y este catálogo se ha podido publicar. Vamos a comentar en primer lugar cómo es el catálogo, que lo tenéis ahí sobre las sillas, y también vamos a hacer algunos comentarios sobre la exposición, aunque me parece que alguno de vosotros y de vosotras ha tenido ocasión de visitarla. Y después daré lugar a un conversatorio entre Tito, Blanca y yo misma, que me sumaré como comisaria del proyecto, con mucho gusto. En primer lugar, voy a presentar a Tito Pérez Mora, el artista, y a Blanca Lleó, catedrática de proyectos de arquitectura. Para quien no conozcan sus trayectorias, pues ponernos un poco en situación. Blanca Lleó es catedrática de proyectos arquitectónicos desde el 2012 y profesora desde 1990 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Visiting Research en Cambridge University, en el Reino Unido, y en Princeton también. También fue profesora en Rhode Island School of Design, en Cranbrook Academy of Art en Estados Unidos. Profesora invitada en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, en la Chinese University of Hong Kong, en la Universidad Europea de Madrid y en la Universidad Politécnica de Cataluña, y recientemente también en la Universidad de Navarra. En 2019 fue elegida académica de la Real Academia de Doctores de España en la sección Arquitectura y Bellas Artes. También en ese año fue primer premio del Concurso Nacional del Ministerio de Fomento para ejecutar el nuevo Centro del Románico en La Rioja. En 2018, a propuesta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, fue premio honorífico NAM a su trayectoria profesional. Es premio Investigación de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, la 13ª BEAU en 2016, por su proyecto Vivir 100 años de longevidad y Ciudad Futura, en colaboración con la Universidad de Tokio. Su investigación sobre la vivienda moderna y contemporánea está recopilada en los libros Informe de Habitar, del 2006, y Sueño de Habitar, en 1998, publicado por Caja de Arquitectos, y en 2005 por la editorial Gili, que ha obtenido el premio extraordinario de tesis doctoral UPM, el primer premio, y concurso Arquitesis, el primer premio COAM y Bienal Iberoamericana. Y ya para finalizar, voy a mencionar algunos trabajos como arquitecta, entre los que destacan el edificio Mare Deu en Barcelona, que fue el premio Endesa de Arquitectura Sostenible, el edificio Mirador, primer premio Ayuntamiento de Madrid, finalista premios FAT, mención Bienal Española BEAU, y edificio Celosía, finalista FAT, seleccionado para el premio Mies van der Rohe. Además, Faro de Nules, que fue el primer premio concurso nacional en 1988, del Ayuntamiento de Lorca, el primer premio concurso nacional de 1989. El Bibliobús, primer premio Ayuntamiento de Madrid.
la cárcel de Jaén y también proyectos en el Centro Histórico de Toledo, en Lanzarote, para el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, el Ayuntamiento de Sitges y Acciona, entre otros organismos públicos y privados. La Casa M en El Viso, la Casa Pertiz y la Casa F Lanzarote son algunas de sus viviendas. Además, ha comisariado y diseñado exposiciones como la de Ignacio Gardella, Arquitectura a través de un siglo en Arquerías Mopu, El amor y el éxtasis de Isabel Muñoz en Canal de Isabel II, entre otros logros. Y continuamos haciendo un repaso breve por la trayectoria de Tito Pérez Mora, que hasta el 2013 practicó la arquitectura y a partir de ese año se dedica plenamente a la práctica artística. La obra de Tito Pérez Mora es íntima, ligada a la experiencia propia como fuente de análisis. El viaje, la exploración, el logro de desafíos y la huella de los procesos personales laten en sus trabajos. Viajes a lo más inalcanzable para llegar a lo más íntimo de uno mismo, donde lo esencial es lo que ocurre entre el origen y el fin de cada proyecto. La necesidad de ahondar en la memoria y de trabajar a partir de ella es una manera de redescubrir y reconstruir experiencias íntimas vividas, tratando de tomar posición y estar en el mundo hoy. Durante 15 años, Tito Pérez Mora, como decía, ejerció la arquitectura y a partir de 2012, para ser más precisa, centra su carrera profesional en la investigación y desarrollo de proyectos artísticos. Desde entonces ha participado en exposiciones colectivas e individuales, como por ejemplo en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque Madrid, en Matadero Madrid, en la CAM de Las Palmas de Gran Canaria, en el CSIC de Madrid, en el Museo ABC, también en Ivory Press, el Club Matador, la Twin Gallery, la Galería ATM, y así como en diversas ediciones de Foto España y Open Studio. Su trabajo se ha presentado en ferias de arte contemporáneo como Arco, como Estampa, como Suma, como Hybrid, Arte Santander, Art Lima y Pinta en Londres. Ha obtenido diversas becas para participar en talleres, como últimamente uno que realizó con Ignacia Ballí en la Galería Vilaseco en A Coruña, con Peter Marigold en el Centro de Arte 2 de Mayo en Móstoles, entre otras muchas que podríamos mencionar. Y también decir que sus obras están en importantes colecciones públicas y privadas. Dicho esto, falta que me presente yo misma, que soy Lola Iglesias, la comisaria de la exposición que se desarrolló desde Nuevos Públicos, nuestro espacio comisarial para desarrollar proyectos curatoriales. Y bueno, vamos a continuar hablando del catálogo, que ha sido diseñado por Ferran El Otro, un especialista en diseño de catálogos de arte. Lo hicimos desde Colombia, el catálogo es este, es un pequeño objeto de arte. Esa fue la noción que Tito dio a Ferran. Me gustaría, más que un libro, un pequeño objeto de arte. Así que pensamos que era el diseñador perfecto, dado que ha trabajado mano a mano con diferentes artistas para desarrollar catálogos de formatos poco usuales. En el catálogo podéis encontrar textos de Tito Pérez Mora, de Blanca Lleó. Este es uno de los motivos principales por los que ella está aquí, y también de Nuevos Públicos, Oficina Curatorial. Y además podéis ver lo que fue la exposición a través de unas bonitas imágenes realizadas por mismo visitante o Mauro Vallejo, que está aquí en la sala con nosotras. Tito, ¿te gustaría continuar tú hablando un poquito del diseño? Bueno, en primer lugar me gustaría agradeceros a todos vuestro tiempo y vuestro cariño, porque hay gente muy querida y muy cercana, y como este es un poco un punto y final a este proyecto, que fue un proyecto muy sentido y muy especial para mí,
Quería aprovechar, apuntar simplemente y reforzar ese agradecimiento que has dado a la casa, a Lucía Sala, a Federico Buñuelo sobre todo, que fue la persona que creyó y apostó hasta el final, y a los que estáis aquí, ya he dicho, y también, bueno, por supuesto a las comisarias, nuevos públicos, y a Blanca porque me hacía especial ilusión, ¿no?, que estuviera, ahora contaremos por qué. Pero Blanca fue profesora mía hace ya muchos años, 20 y tantos, y su obra Sueño de habitar para mí supuso, yo creo que estaba en segundo de carrera más o menos, pero fue un poco como un punto de inflexión, ¿no?, en la manera de entender la casa. Y cuando surgió el tema de hacer el catálogo, pues obviamente me volvió... Bueno, siempre ha estado muy presente, pero de repente fue una persona que me apetecía mucho que participara en el catálogo con su mirada, ¿no?, a la obra. Y bueno, con respecto al catálogo, que sí, es verdad que fue una pieza que la pensamos como un objeto, veréis que tiene un formato más, casi parece más un folleto, pero desde la pura forma que tiene el catálogo, las primeras conversaciones que tuvimos con Ferran tenían que ver cómo trasladar la casa, mi casa, con esta otra casa, ¿no?, con esta casa de la Fundación Ortega Marañón. Y directamente lo que él hizo fue trasladar, si abrís el catálogo, o sea, las dimensiones que tiene el catálogo abierto son las dimensiones de la cama que tenemos en casa. Y a partir de ahí fue como un primer paso de introducir mi casa, o esa parte más íntima de la casa, como es la cama, dentro del espacio expositivo. No sé qué más. Bueno, con respecto al catálogo, pues es verdad que fue un catálogo con muchas idas y venidas, ¿no? Ha sido un trabajo interesante, ¿no? Yo creo que hemos tratado de ser como muy contenidos, ¿no?, y con unas imágenes muy seleccionadas que hizo Mauro, y que de alguna manera, bueno, pues era como una continuación y con 4 miradas diferentes, de Blanca, de Bea, de Lola y de Bea, y de la otra Bea, que yo creo que dan como una mirada mucho más amplia, ¿no?, y que me apetecía a mí especialmente, pues que la gente que no pudo asistir a la exposición o la gente que asistió, pues de repente tener otra manera, ¿no?, otra manera de entender el trabajo, pues yo creo que ha sido un acierto en todos los sentidos. Sí, también vais a ver que hay diferentes piezas. A mí me recuerda mucho a los objetos que utilizan o que producen los arquitectos cuando están planificando sus proyectos. Y una de ellas es este encarte, que fue pensado con un objetivo doble. En la exposición no había cartelas, así que pensamos que en este lugar, que habitualmente no recibe a público habituado, acostumbrado a visitar exposiciones de arte contemporáneo, eran muy necesarias. Era necesaria la mediación. Así que pues este encarte estaba en la entrada para que aquella persona que quisiera profundizar más allá de lo sensitivo en la exposición pudiese encontrar las propias palabras del artista referidas a cada obra. Y veis que tiene al lado de cada imagen una letrita, porque Ferran pensó que sería buena idea que cuando vemos las fotografías encontremos, si nos fijamos bien, esas letras para que veamos a qué imagencita pertenece cada obra en la fotografía. Y de este modo la exposición tendría vida más allá del momento temporal en que estuvo aquí instalada y también más allá de lo geográfico, ¿no?, de lo que ocurre en Madrid, que normalmente pues casi todas las exposiciones tienen lugar en las ciudades, ¿no?, donde hay centros de arte o salas de arte, y bueno, desde Nuevos Públicos estamos siempre muy pendientes de qué podemos aportar para descentralizar ese hecho. Así que bueno, pues esta es una pequeña aportación, ¿no? Nos imaginábamos que alguien recibía este catálogo en Galicia y podía disfrutar de la exposición pues desde su sofá tranquilamente, leyendo sobre cada obra puntualmente o hojeando los textos, ¿no? Que bueno, como veréis, son textos referidos a la exposición y que sitúan la obra el trabajo de Tito en el momento actual, ¿no?, por diferentes cuestiones. Sí, es verdad que estas notas al pie que aparecen en cada imagen
A mí personalmente yo creo que es el momento de contarlo, ¿no? Porque es verdad que el contar una obra a veces, vamos, yo soy de los que piensa que las obras se tienen que contar por sí mismas, ¿no? Que no hace falta ponerles palabras. Pero es verdad que tuvimos varias charlas, ¿no? Al respecto, ¿no? El poner, no poner textos, yo creo que, como decía, la obra tiene que hablar por sí misma, pero es verdad que en esa intención de que la mediación fuera más fácil, más fructífero, ¿no? Y que fuera un proyecto como más abierto, ¿no? Pues sí que es verdad que son fragmentos de conversaciones que tuvimos, no han sido textos pensados expresamente para esto, sino que tienen esa espontaneidad que surgió en el momento de comentar cada una de las obras y finalmente por eso decidimos incluirlos, ¿no? Porque probablemente pues facilitaría. Y también yo en aquel momento lo entendía como una pequeña ruptura, ¿no? En lo que es normal en una exposición, que las cartelas no hablen en tercera persona, sino en primera persona, es el artista quien está contando su obra. Y ahora vengo de una preview en el Museo Centro de Arte 2 de Mayo, que inaugura allí pasado mañana Ana Gallardo, y dijo algo que me trajo inmediatamente a este momento, y es que lo autobiográfico en el mundo del arte pues no está bien visto el punto de vista propio, ¿no? Y creo que ahí hay una conexión con la obra de Ana Gallardo también, por la cuestión de que es muy autobiográfica tu obra y la de ella también. Voy a ir pasando, si queréis, imágenes de lo que fue la exposición, las fotos de Mauro, y porque seguramente nos darán pie a seguir comentando cosas, ¿no? ¿Podemos hablar de una cosa? Sí. Que, bueno, Blanca tiene un vínculo muy especial con este edificio en el que estamos ahora, ¿no? Y está bonito contarlo, ¿no? Dado que la exposición se planteó y cogió forma precisamente porque estamos en lo que fue la Residencia de Señoritas, una institución pionera a la hora de llevar las mujeres a los estudios universitarios, y en un edificio racionalista que es un ejemplo maravilloso, ¿no? Del racionalismo en Madrid. Sí. Y tú, Blanca, pues has estado implicada de diferentes formas, ¿no? En esta casa. Sí, hace muchos años, cuando era estudiante de arquitectura, trabajaba en prácticas en un estudio que era el de Pérez Pita Junquera, que eran los encargados de rehabilitar este edificio, que es de los años 30. Estoy hablando de los años 80, cuando era estudiante yo. Y la verdad es que me tocó como estudiante pues dibujar el edificio y pelearme mucho con la planta del espacio que ha utilizado Tito para la exposición, porque se estaba planteando en la rehabilitación que ese sería el espacio como de salón de actos. Claro, un salón de actos en L y con un montón de columnas, la verdad que tenía bastante dificultad. Y bueno, pues fue de esas cosas que te das cuenta siendo estudiante además de los problemas a veces difíciles que se plantean y bueno, pues soluciones imaginativas. Ese salón de actos ha estado funcionando mucho tiempo, hasta que ahora lo han rehabilitado el mismo estudio de arquitectura, ya sin Tanis, porque Tanis falleció, pero Jerónimo sí que ha hecho la rehabilitación y ahora es distinto, ¿no? Y ahora están las columnas con los perfiles roblonados, que en su día no los dejamos así. Y bueno, pues cuando vengo aquí, la verdad es que se me viene a la memoria toda esta situación de estudiante hace muchos años, este cambio del edificio, en fin, tantas cosas. Es bonito, la vida de los edificios cambia. Y, en fin, y cuánto nos vinculamos a la arquitectura. En fin, tu obra y tu exposición es como de una vinculación emocional muy fuerte, y en el fondo yo creo que también el edificio, como todo lo que hay en la casa, nos crea vínculos emocionales más allá de lo racional. Y bueno, en fin, esa es mi anécdota. Total, sí, yo es una anécdota que no conocía hasta el día que me citaste en tu estudio, que bueno, pues contactamos y te conté un poco de qué iba todo esto. Y yo no sabía la historia, pero cuando me la contaste fue de estos momentos que dije, tenías que ser tú, ¿no? Tenías que ser tú la persona que escribiera sobre esto, porque recuerdo que me decías que te conocías la escalera perfectamente. Es una escalera soberbia. Comodísima y es maravillosa. Es verdad que esta sala fue lavandería,
luego fue sala de salón de actos, ¿no? O sea que es muy curioso, ¿no? Y sí, es verdad que esa vinculación con el espacio, yo desde el principio tuve como especial interés en que esta exposición se llevara a cabo aquí, porque pues era una exposición donde el tema de la casa, de lo que históricamente se asocia a lo femenino, ¿no? El cuidado, el lavado, etcétera, pues cuando hablando con Federico me comentó la posibilidad de trabajar en esta sala, en esta lavandería, pues de repente como que los dioses se alinearon, ¿no? Y dije, pues sí, tiene que ser aquí, aun siendo también, igual que para un salón de actos es una mala sala de exposiciones, ¿no? O buena. O muy buena, sí, claro. Lo interesante es, o sea, no hay espacio malo, ¿no? Al final, no. La Hay labor del espacio arquitecto... difícil o dijéramos que se presta más, pero a veces lo difícil luego resulta que es lo más interesante. Y lo que más ayuda, ¿no? Desde luego, sí, sí. Y ahí es un poco donde te mides, ¿no? Como profesional, en saber sacar... Esas columnas son estupendas para tu exposición. A mí me encantaba ver la columna de jabón y al lado las columnas de pilares roblonados, maravillosos. Sí, ese juego era maravilloso, ese es fantástico. De hecho, bueno, aprovecho para deciros, ya muchos lo sabéis, ¿no? Pero las pastillas de jabón... Por cierto, los que estáis más atrás, si os venís adelante, tendréis vuestro catálogo y vuestra pastilla de jabón lagarto. No tengáis vergüenza, porque esas pastillas de jabón que tenéis ahí fueron las 205 pastillas que formaron este jabón lagarto, que como decía Blanca, pues bueno, para mí fue fundamental esa pieza porque está en el trazado lógico estructural del edificio, ¿no? Y hay un pilar que ahí no está, ¿no? Y entonces, pues para mí era importante que el jabón tuviera como esa labor estructural, ¿no? En lo que es más allá del soporte del peso de un edificio, pues un poco más conceptualmente, ¿no? Cómo el jabón fue importante en ese espacio, en esa residencia de señoritas. Se nota que eres arquitecto, claro. Sí, aunque no quiera... No puedes dejar de hacer una para... columna, pero haces una columna que en realidad está viva, porque ese jabón ha tenido su vida también, ¿no? Sí. Ha tenido una evolución en el tiempo de la exposición, ¿no? Total. Ha tenido vida porque se ha movido, Exacto. ha ido menguando, porque ha impregnado de olor toda la sala y ese momento que fue una cosa totalmente inesperada, el hecho de ese estímulo que yo no había previsto, pero que surgió, ¿no? El estímulo olfativo, ¿no? De repente poner 200 pastillas de jabón y cómo impregnó de olor lagarto y cómo no hacía falta... O sea, fue la mejor introducción que podía haber tenido esa exposición. Cuando la gente entraba y olía jabón lagarto, ya no tenías que explicar nada, ¿no? La gente entendía que había sábanas, que había toallas, que había ropa, que había un mantel sucio. De repente, como que esa introducción en la que a lo mejor pues hubiera estado bien decir que todo esto iba sobre la casa, pues el hecho de oler a jabón lagarto ya como que lo... Y fue bonito y fue casual, ¿no? Y bueno, por eso también tenía especial interés que hoy, último día de este proyecto, pues que la gente que pudiera asistir, pues que pudiera llevarse un trozo, un pedazo de esa columna, ¿no? Y me parecía bonita esa idea también de expandir una obra, de algo tan... sencillo, humilde, como una pastilla de jabón lagarto, ¿no? 400 gramos de jabón, que es una entidad en sí misma, ¿no? Pero que a todos nos conecta con muchas cosas, ¿no? Sobre todo con muchas cosas emocionalmente potentes, ¿no? Y yo creo que eso es bonito, ¿no? El que podamos tenerlo presente y que una vez más se siga oliendo a jabón lagarto aquí. Sí, a mí una de las cosas que más me gustó de esa obra fue que para mí era como me animó a tener una perspectiva interseccional como feminista, ¿no? A partir de esa obra, ¿no? Porque se está hablando de la residencia de señoritas, de las señoritas que están estudiando, pero también de todas las labores que sustentan la vida y que posibilitan que nos dediquemos a otros asuntos que no son los del mantenimiento de la vida, sino pues a lo intelectual y a otras facetas que son necesarias tener cubiertas y que solo se pueden llegar a ellas cuando alguien nos cuida. Era un pequeño homenaje, ¿no?, a todas las personas que habían cuidado a esas señoritas. Sí, y
también es verdad que la breve introducción que hago en el catálogo, pues hablo de que esta exposición ha surgido en la rutina diaria de hacer las camas, ¿no? Que para mí también ha sido una manera de reconciliarme con la arquitectura. No es que nunca tuve ningún problema, pero sí que he entendido esta exposición como una manera de hacer arquitectura desde lo mínimo, ¿no? Desde hacer la cama, desde doblar bien un mantel, desde cuidar a los demás. O sea, creo que son pequeños actos políticos que día a día hacemos, que son actos rutinarios y que realmente son los que al final construyen y dan una entidad a la casa, ¿no? Y al grupo con el que decides convivir. Y sí, para mí fue... o sea, es un trabajo muy íntimo, ¿no? Porque hay ropa de casa, ropa blanca que habíamos utilizado en casa, que dejó de ser blanca por el uso, la huella, la memoria, todas esas cosas me interesan mucho, ¿no? Pero de repente el hecho de mirar hacia adentro de casa, porque este proyecto empieza hace 3 años, y bueno, han sido años muy intensos en casa, ¿no? Con niños pequeños, trasladando el estudio a casa, con una pandemia. O sea, han sido como muchos elementos, ¿no? que han motivado pues, que mi trabajo se vuelque todavía más hacia adentro, hacia casa, y que mire la casa pues, como un lugar de posibilidades, ¿no? Y me gusta pensar que la casa es ese universo, no pensarla ni plantearla como una celda de aislamiento, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Sino el haber sido capaz dentro de casa, porque todo lo que había en la exposición, el mobiliario, la ropa de cama, los manteles, las servilletas, nuestra propia ropa, los dibujos que había colgados ahí, todo al final eran representaciones y objetos que habían estado en casa durante tiempo, ¿no? Y que habían necesitado, pues las sábanas a lo mejor habían necesitado 15 años o el mantel había necesitado 3 meses, pero es un proyecto donde la producción ha sido relativamente corta, pero sí que todo el trabajo con una carga emocional y del tiempo que no se ha podido acelerar, ¿no? Las sábanas han necesitado 10, 15 años para amarillarse, para rasgarse, para volverse más grises, ¿no? Entonces es una cosa que me parecía muy bonita, ¿no? El hacer una exposición respetando los tiempos de la casa, que son los tiempos que tiene el hacer bien una cama, el hacer bien una comida y lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Que comentabas, Lola. Sí, después en lo temporal también estaba muy presente lo cíclico, ¿no? Las tareas la rutina, que se repiten. la repetición. Y en referencia a lo que has comentado sobre que todas estas obras han sido hechas al final dentro de tu casa, que es donde está tu estudio, pues está ahí muy presente el tema de lo modular, que se puede llevar a la arquitectura, ¿no? A la práctica arquitectónica. Yo creo que, no sé si me equivoco, pero de Blanca, de Tito, ¿no? ¿Lo modular? Lo modular, sí. ¿En qué sentido? La repetición de una forma continuadamente para componer un edificio. La geometría está muy presente en la arquitectura. Si hablamos en términos más generales, más allá de lo modular estaría la geometría, ¿no? Que es como, dijéramos, más abierto, más casi como más filosófico para poder entrar en esa especie de componente que tiene de racionalidad la arquitectura, pero es una componente racional que se combina con una técnica, que se combina con una parte humanística y artística. Y lo modular casi es como una componente, a veces remite demasiado a una cuestión industrial, productiva, que a lo mejor no me siento tan afín a ella. Debería decir entonces lo geométrico. Yo diría que más bien es la geometría. La geometría es pura filosofía. Hablábamos cuando nos reencontramos, hablábamos de un maestro común que es Sainz de Oiza, ¿no? Sainz de Oiza era, al final de su vida, él decía: a mí es que lo que me interesa ya no es la arquitectura, es más allá de la arquitectura la geometría y la poesía. Entonces, es que la geometría es poesía. Entonces, es una manera de poder entender el mundo. Entonces, más allá... He dicho lo modular porque, bueno, vemos que esta pieza, por ejemplo, que es un mantel, que tiene la forma de la mesa donde comen Tito y su familia, pues está dividida en 4 partes. Vemos la obra de los dibujos encerados, que eran 365, 366, era un año bisiesto como es este. Y cada dibujo había sido hecho
un dibujo por día, era una norma, ¿no? Una regla personal que Tito se autoimpuso para poder compatibilizar su trabajo artístico con los trabajos domésticos, ¿no? Y aquí, pues por primera vez se vio montada en la sala completa, y que es algo que en tu casa no podrías haberlo hecho nunca, ¿no? Esa modularidad responde seriación también, ¿no? Seriación. Seriación también. No sé, sí, bueno. Responde a esa necesidad espacial y se ve también, bueno, en otras obras, ¿no? Como un paisaje doméstico que bueno, lo hemos visto, esta, ¿no? sí, que replicaba las tonalidades de una serie de textiles de la casa. Sí, para mí la geometría, o sea, es verdad que me sigue ayudando y sigo pensando como arquitecto, ¿no? Y lo veo más como una virtud que como todo lo contrario, ¿no? Es verdad que en la serie de estos dibujos, de los 366 dibujos, donde decías, o sea, yo al final esta serie se concibe más como un diario. De hecho se publicó un libro que tenía un formato de diario pequeño, pero dadas las posibilidades que nos ofrecía la sala, pues me parecía bonito, ¿no? El ver todo un año explotado, ¿no? Ver un diario página por página, día por día, sino poder ver un año en toda su magnitud, ¿no? El hecho de encerar los dibujos tenía que ver con, una vez más, con la elección. No hemos hablado de los materiales, hablaremos ahora a lo largo de la charla, pero para mí los materiales son fundamentales, ¿no? La elección de cada material, y quise elegir la cera y encerar cada uno de esos dibujos para protegerlos. La cera al final es un material que lo vinculamos con la casa, ¿no? con la colmena, obviamente, con el calor. Es un material también termodeformable, ¿no? Es un material blando, es un material que huele bien, es un material que se utiliza para nutrir la madera. En realidad, y yo lo que quería era proteger cada uno de estos momentos, porque cada uno de estos dibujos son dibujos que hice en casa, son dibujos hechos al natural, pues durante los minutos que podía al cabo del día, ¿no? Son escenas sobre todo de casa, de niños, de familia, y para mí era importante como proteger, aunque fuera conceptualmente, pero proteger cada uno de esos momentos, ¿no? Y tampoco permitir que el dibujo continuara, ¿no? Sino cerrarlo, dejarlo como... La cera al final lo que hace también es impermeabilizar y bueno, proteger, ¿no? y no permitir eso, que el dibujo se pueda continuar por esa capa de cera que tiene. Entonces la cera aquí tiene una intención conceptual, pero también donde el material es realmente importante, ¿no? A la hora de transmitir ese mensaje de protección, ¿no? Y de cuidado. Con respecto a los materiales, ya que he comentado temas de materiales, ¿no? El jabón, las sábanas, las toallas. Este es el paisaje que comentaba Lola, ¿no? Esto es un paisaje, estos 12 colores, estos 12 blancos, nacen de la observación de estas sábanas y otras tantas que había en casa después de bastante tiempo de uso. Como veis, algunas están raídas ya, algunas están grises, ninguna ya es blanca, porque el blanco desaparece por los lavados, por los planchados, etc. Y entonces, con una carta de colores NCS, que es una carta de colores que se utilizan los pintores de brocha gorda, pues detecté como los 12 blancos que se habían generado después de X años de uso, ¿no? Y entonces son estos 12 blancos, que eran lienzos de 50 por 70, pintados monocromos, y era una manera de representar un paisaje interior de la casa, ¿no? A partir de un desecho, de la sábana, de la toalla, etc. De la misma manera que en este mantel también es un mantel donde, bueno, podría ser un desecho, es un mantel de papel que estuvimos utilizando durante pues, más de 3 meses en casa. Es un papel de algodón, hecho de trapos, y al final es un papel secante, muy absorbente, ¿no? Y donde pues, la huella... Yo quería hacer con esta pieza un retrato familiar, no un retrato figurativo de los componentes de los habitantes de la casa, sino un retrato a partir de la huella que el día a día iba dejando en la mesa, ¿no? Antes hablábamos de la cama, que fue importante a la hora de decidir el formato del catálogo. La cama, no literalmente, pero sí obviamente las sábanas nos evocan a la cama. Y aquí la mesa, ¿no? Para mí la cama y la mesa son como los 2 elementos fundamentales de la casa, ¿no? Creo que todo lo importante sucede en torno a la cama o dentro de la cama y en torno a la mesa o dentro de la mesa, ¿no?
Y entonces ese mantel pues era ese retrato familiar, ¿no? Con todas sus huellas, con sus vinos derramados, sus vasos de leche, etcétera. Y luego está bordado en blanco, aquí no se ve muy bien, pero pone la nappe blanche, que es el mantel está blanco, que es, obviamente el mantel ya no estaba blanco, ¿no? Pero empezó siendo blanco y el uso, el tiempo, el desgaste, pues bueno, ha ido dejando como esa huella de la misma manera que el tiempo dejó en nosotros, ¿no? en los de la casa. No sé si me enrollo mucho, voy dando saltos, pero me encantaría que... A mí me interesó mucho la referencia que hiciste a Virginia Woolf, que en principio te puede llamar la atención por lo directa que es, ¿no? A una época, a la división de trabajos según el sexo, ¿no? Que en la época victoriana estaba ahí en su máximo apogeo. Y hay dos obras que se refieren directamente a Virginia Woolf. Una de ellas está entre esas dos sillas, apretada por un sargento que no deja que esas dos sillas se separen. Y otra... ¿Y otras? ¿Es esta? Es esta, que bueno, parece un cartel porque tiene de alto casi sí, eran como 1,20 m por 80, era un cartel, sí. En realidad es una reproducción, es una fotografía de la primera página de este libro mítico de Virginia Woolf, Una habitación propia, una página arrancada y ampliada, como decías, pues sí, con una intención de convertirse más en un cartel, en algo más propagandístico, ¿no? Más reivindicativo, porque es verdad que este libro tiene 100 años o un poquito más, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante también, ¿no? que una obra tan potente como la de Virginia Woolf pues, estuviera presente y pudiera poner en contexto también parte de las obras, del resto de obras que se presentan. Y después está El ángel del hogar, ¿no? Sí. Que es el libro que está en esa instalación. Matar al ángel del hogar. Matar al ángel del hogar, que es el libro que está entre esas dos sillas lijadas. Sí, ahí la intención era un poco generar un diálogo, ¿no? entre esa obra de Virginia Woolf y el hecho de que estuvieran esas sillas, que también fueron sillas que utilizamos en casa, únicamente con los respaldos, ¿no? O sea, casi como ese enfrentamiento que tiene un diálogo, ¿no? Es un poco el utilizar una vez más estas sillas que eran ya un residuo en casa y convertirlas en algo que pudiera generar ese diálogo en torno a una pieza que me parecía importante también. Sí, a mí me parece muy interesante porque uno de los motivos por los que decidí trabajar contigo, ¿no? en esta exposición es que me parecía que tu obra reavivaba el debate sobre los trabajos domésticos, ¿no? que hoy en día es un tema de plena actualidad. Y me parecía que tú en esta exposición estabas dejando ver pues, esa ambivalencia de la que ya hablaban escritoras como Jane Lazarre en los años 70 y 80 y sobre lo que está esa ambivalencia sobre la que todavía hoy se está debatiendo, ¿no? Tanto las teóricas feministas como las trabajadoras del hogar hablan del trabajo doméstico como yo misma, ¿no? como una persona que trabaja en mi casa, como tú, ¿no? Has trasladado a esta exposición, pues esta ambivalencia se plasma en momentos de máxima aversión hacia esos trabajos, porque los trabajos de casa no están remunerados, no están reconocidos, están totalmente invisibilizados, pero por otro lado es un lugar de resistencia o de desarrollo propio ajeno al mundo más productivo, ¿no? que podríamos decir del neoliberalismo, lejos de esos ritmos tan precipitados que exigen los trabajos, porque realmente, pues como decías, el trabajo de cuidado pues, tiene unos ritmos muy dilatados y muy diferentes a los que podemos encontrar en nuestros trabajos en el día a día, ¿no? Y es algo que se comparte con el trabajo artístico, ¿no? en donde la reflexión y la creación no es algo inmediato, sino que necesita unos ritmos propios. Sí, es verdad, o sea,
es un poco repetir lo que he dicho, ¿no? Pero es verdad que los tiempos de la casa están presentes y estuvieron presentes en lo que fue la gestación del proyecto y la producción del mismo, ¿no? Viendo esta obra recordaba una cosa muy bonita también que me comentó Blanca cuando ahora que citabas a Oiza y era una cita que yo no conocía, me encantaría que la contaras, cuando hablaba de María Felisa, ¿no? De su mujer, y que tiene que ver también con, pues eso, hablábamos de sábanas, de toallas, de manteles, ¿no? Sí, Oiza siempre cuando daba clase de proyectos, pues hablaba de la vida, hablaba mucho más allá de la arquitectura, hablaba de la vida cotidiana, de las cosas que suceden a las personas, de las actividades domésticas, las actividades lúdicas, de cualquier cosa. Y mucho también pues, nos daba muchísimas pautas de pues, obras de arte, autores interesantes, en fin. Y hablaba de María Felisa haciendo la cama. O sea, siempre es una anécdota que siempre los arquitectos recordamos. O sea, él decía, María Felisa cada día hace la cama y entonces cada día la vida se amanece y la vida se reanuda y se reinicia como un milagro de la naturaleza, un milagro de la vida. Al hacer la cama, María Felisa está creando el mundo, poco menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues era esta cosa, porque él tenía esta visión como muy humanista, muy poética de la arquitectura. Y esa fue la enseñanza que nos transmitió y que, en fin, que yo creo que es valiosísima y que es... Hablando de otras cosas, tú has sido alumno de la escuela, yo soy alumna también, ahora soy profesora y vendrán otros y es un poco pues esa especie de legado que dejan los maestros, porque un profesor es valioso, pero un maestro es insustituible y Oiza era un maestro y entonces ha creado una manera de entender la enseñanza, la docencia, la manera de hacer arquitectura que la llevamos de alguna manera, los que hemos estudiado con él, pues la llevamos interiorizada, ¿no? Y eso es muy valioso y a su vez pues en la medida de lo posible lo transmitimos, ¿no? Y yo creo que eso está en tu obra, está yo lo noto también en mi manera de entender las cosas, la arquitectura, la vida. Y bueno, pues son los legados que deja un maestro, ¿no? Que es tan valioso esto. Hablar de arquitectura sin hablar de arquitectura, ¿no? Sí, hablando más bien de la vida y de que la arquitectura es el escenario de la vida. La arquitectura, si eres un humanista, entiendes que la arquitectura es el escenario de la vida cotidiana, de los grandes acontecimientos, de los hechos más terribles. Y eso es lo que es la arquitectura, no son ladrillos, no son, es mucho más, es un escenario, bueno, donde se desarrolla la vida de las personas. Y eso es lo que, sí, eso es lo que nos transmitía, ¿no? Pues ahora que comentas esto, creo que es un momento ideal para comentar sobre tu texto, porque a mí, yo cuando lo leí me llamó mucho la atención, ¿no? Que cuando, si comparaba lo que estaba leyendo ahí con tu arquitectura, pues no encontraba mucho vínculo, ¿no? Y en realidad sí, por esto mismo que cuentas, ¿no? Porque, bueno, decidiste hacer un texto en el que haces referencia a tu biografía. En cierta medida, una parte sí. Yo quería sintonizar también con la manera de entender todo esto que estamos diciendo, ¿no? Que está presente en Tito, sea consciente o no. Él es arquitecto, él está formado en ese ámbito que he estado diciendo y lo ha llevado al mundo del arte y yo quería sintonizar con él y entonces por eso sí es verdad que empecé el texto de una manera como un poco autobiográfica, luego ya no, ya derivé hacia otros temas hasta... Como el texto se llama algo así como Notas para Tito hasta quedarme en blanco, ¿no? Sí, pero empezaba como Blanca, como algo que te decían en casa. Es que mi madre, y esto me encanta, porque mi madre me decía, me llamaba Blancurripitos, me llamaba Blancurria, yo me llamo Blanca, y, que también es una coincidencia con el blanco tuyo y tal. Y mi madre pues a veces me llamaba Blanquina, Blancurripitos, Blancurria. Mi madre ya no está, pero a mí esa manera de llamarme que tenía, pues la verdad es que era la única persona en el mundo que me llamaba así, claro. Y entonces yo empezaba el texto con eso. Blanquina, Blancurripitos, Blancurria,
pon orden, porque mi madre siempre la pobre, en una familia numerosa, en una casa que no era grande, pues estaba siempre diciendo recoge eso, pon orden, no sé qué, a todos los hijos, intentando ordenar aquel caos que era pura entropía, ¿no? Y así empecé el texto, Tito. Bueno, hasta quedarse en blanco. Hasta quedarme en blanco, porque luego yo decía, venga, ¿y qué más cosas? Y seguía, y seguía, y seguía. Siempre en torno al tema del blanco que no existe, el blanco que es vida, pero que es como una huella donde se va quedando todo en la casa, ¿no? Lo que tú tan bonito y tan bien has hecho. Y bueno, pues esto es como pues esa especie de cadáveres exquisitos. Tú empiezas, sigue el otro, luego sigue el otro, ahora hablamos. En fin, nada. Puras notas y eso ha sido el texto, puras notas un poco así como a salto de mata, pero con hasta quedarme en blanco. Muy bonitas referencias a los maestros, ¿no? Y a sus casas, ¿no? Sí, temas que a mí me interesan, temas que yo he estado trabajando. A mí el tema de la casa siempre me ha interesado mucho. A ti te parece que está más alejado de mi obra, pero mi obra es que hay mucha gente que me asocia exclusivamente con un edificio que hice aquí en Madrid. Pero esa no es mi obra. Quiero decir que yo, no sé, he hecho otras cosas que a lo mejor son menos conocidas y que a lo mejor hablan más en sintonía con este texto, quizá. No sé, yo hice un faro, por ejemplo, tú lo has dicho, ¿no? Que has hecho, gracias por la introducción, porque... Y ese faro, por ejemplo, se ha convertido para la gente que vive en ese territorio, se ha convertido en un referente, en un símbolo de las reclamaciones y la lucha por su territorio, que está en peligro por la crisis climática. Y bueno, pues sintoniza también con mis intereses. En fin, no sé a cuento de qué venía esto. Que quiero decir que el texto, Tito, era simplemente, a lo mejor, pues dar pinceladas para que se produjera esa conversación. Me recuerdo mucho lo de, o sea, me volvió un poco a recordar tu libro, ¿no? Y creo que era tu tesis, ¿no? La de Sueño de Habitar. Sí, era mi tesis. Y el volver a, pues eso, a entender la casa o la importancia de la casa o cómo los grandes maestros de la arquitectura, ¿no? Que habían y han hecho todo, al final se medían en su pequeña casa de pocos metros cuadrados, ¿no? Con pocos recursos, que a veces eran experimentos que luego les servían para poner en práctica en edificios importantes, ¿no? Pero como al final, pues eso, como la cabaña de Le Corbusier, ¿no? Que era mi castillo, o no sé, me parecía como que la casa, y veía como muchas conexiones, como que al final la casa es un poco donde se mide el arquitecto, ¿no? Yo creo que sin duda, o sea, la casa es nuestra segunda piel. Yo el otro día tuve que hablar sobre el tema del incendio en Valencia. Y la verdad me parecía que efectivamente perder la vida y perder seres queridos es terrible, pero perder la casa es un drama, o sea, es un trauma, porque es perder algo muy tuyo, y tú lo has reflejado fenomenal en esta exposición. O sea, es como, no son los objetos, es la memoria, la vida que tienen, la vivencia que esos objetos han como recogido de alguna manera. Y cuando uno pierde la casa en un incendio es terrible, porque pierdes esas vivencias, o sea, pierdes un poco tu identidad, pierdes tu refugio, es muy dramático. Bueno, la verdad es que a mí me ha interesado mucho el tema de la casa como autobiografía, ¿no? Porque yo creo que los arquitectos, cuando, como decías tú, ¿no? Maestros que se han hecho su casa, una pequeña casa en el campo al final de la vida, y he trabajado sobre eso, ¿no? Pues es como una especie de autobiografía o un testamento construido, algo así. Es como una especie de, como dejar una huella de lo que uno ha sido, de lo que uno ha soñado, de lo que uno ha aspirado, y a lo mejor pues al final de la vida sabes que no tienes que hacer un palacio, una pequeña cabaña. El arquitecto... reconocimiento ni, ¿no? No, por supuesto que no. O sea, es como tú, es un poco una extensión tuya, es una especie de pequeña identidad, una huella de uno. Y pues siempre me sorprende que el gran maestro Le Corbusier hiciera una cabaña de 13 metros cuadrados. O sea, ese era su refugio, ese era su sitio donde vivió en los últimos tiempos. Y hoy parece como que, bueno, parece que otras cosas son más importantes, ¿no? Yo creo que hay una lección muy, muy valiosa en eso. Sí, para mí, entre otras cosas, sí que este trabajo
representó un poco eso, ¿no? El ser consciente y el volver a mirar la casa desde otro foco, ¿no? Siempre he sido muy consciente de casa, en casa nos ha gustado cuidar la casa, pero sí que es verdad que como que he podido ver en la casa más allá de lo que podía llegar a ver como con ojos de arquitecto, ¿no? Y creo que lo tenía apuntado aquí como los actos que te definen, ¿no? Y al final el cómo haces una cama te define, ¿no? Y el cómo pones una mesa para alguien que viene a comer a casa, al final, pues decía antes que son actos políticos y es hacer arquitectura también, ¿no? Y creo que también es verdad que justo el año 2020, cuando empiezo este proyecto, en el mes de marzo, de repente todos nos cobijamos en casa, ¿no? Y la casa, yo creo que muchos cuestionamos sobre si la casa, como se estaba pensando, como los arquitectos estábamos pensando la casa, era correcta, ¿no? O si había cosas que cuestionar, que mejorar, que sustituir, que implementar. Y para mí, sobre todo, ha sido como un parar y ver en esa casa pues, un universo de posibilidades con el que trabajar, ¿no? Ahora mismo mi estudio es muy pequeño y toda la obra que vemos aquí es muy pequeña, es obra que cabe en mi estudio. Ahí veíamos este montaje de dibujos, al final son DIN A4, ¿no? Que es verdad que luego montado pues una pared de 8 metros y el mantel que veíamos pues es una pieza de 1,40 por 1,40, pero está fragmentada, igual que el paisaje de los colores blancos. Entonces, ha sido una obra que también ha salido de casa despiezada y se ha montado aquí, ¿no? Que lo pequeño también tiene que ver con la casa, ¿no? Con esa escala de lo menudo, ¿no? No sé si me he ido a... No. Pero bueno, una cosa me va llevando a la otra. Sí. Has puesto antes la imagen del dibujo pintado con óxido de hierro. Sí, con cloruro de hierro. Cloruro de hierro. Y podríamos retomar el tema de los materiales, porque vemos también que esta camisa está impregnada de cloruro de hierro y es otro de los materiales muy presentes en la exposición. Sí, os había hablado de la cera de abeja, del jabón, pero también había ceniza. De hecho, estos... A ver si los vemos. Estos panes de aquí son panes hechos con ceniza que recogí de la chimenea de casa y que también una manera como de contar la casa, ¿no? La casa es calor y alimento y entonces introduje la ceniza como un ingrediente extra a la harina, al agua y a la sal. Y bueno, es como una especie de altar, ¿no? También el pan me parece un alimento tan maravilloso como la cera, ¿no? Son estos... El pan casi más porque es un invento del hombre, ¿no? Y probablemente sea el alimento producido por el hombre que más años tiene y que menos ha variado, ¿no? Y a mí me gusta hablar a veces de pan y el diseño, ¿no? Que me encantaría que el diseño se pareciera más al pan precisamente por eso, ¿no? Y luego aparecen piezas de fieltro también. El fieltro es un material aislante. El cloruro de hierro es un material conductor. El aislamiento y la conducción, aunque no eléctrica, pero sí lo que es el vínculo, la conexión con los de la casa, ¿no? Pues está ahí a través de esta camisa impregnada en cloruro, o en esta otra que es una camisa también, una camisa de Ester impregnada en cera. Y también de la misma manera que los dibujos están impregnados en cera, pues esta camisa también quería proteger eso, ¿no? Esa segunda piel que antes decía Blanca, que es la arquitectura, y también la ropa es un poco arquitectónica, ¿no? Porque nos protege, también tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Qué elegimos ponernos, cómo nos lo ponemos. La ceniza hablaba, pues, que es ceniza que hemos recogido en casa en la chimenea de casa. La chimenea al final es un poco el último material, ¿no? Todos los materiales acaban siendo ceniza. Y para mí el hablar del calor de la casa pues estaba muy bien representado con la ceniza que había cogido de la chimenea. Está el cobre también es un material conductor que lo he utilizado varias veces, también por el hecho, eso, siempre hablando de la familia. A mí el tema de la familia, de la huella, de la herencia, todos estos temas como que me obsesionan. Y creo que todos los proyectos que he hecho hasta ahora, todos son muy autobiográficos. Yo creo que al final el artista tiene que hablar de
su trabajo tiene que hablar de él, ¿no? De su vida, si no, creo que no tiene sentido, ¿no? Y para mí encontré en el arte algo que la arquitectura no me permitía, y era precisamente eso, ¿no? El tener esa libertad para tratar temas pues, que no estaban tan condicionados por un presupuesto, por un planeamiento, por una normativa, por un calendario, ¿no? El otro día, perdonad que habla un paréntesis, pero visité una exposición que si no habéis estado os la recomiendo muchísimo, de Miguel Milá en el Centro Colón. Y Miguel Milá tiene 93 años, es un diseñador, probablemente de los primeros diseñadores industriales españoles reconocidos, y él dice una cosa muy bonita que confesaba que sus únicos proyectos que habían valido la pena y que tenían sentido habían sido los autoencargos. Los problemas que él había detectado en casa y que había intentado dar solución con su conocimiento como diseñador, ¿no? Pues había un paragüero que se convertía en cenicero, o había un matamoscas, cosas del todo banales, ¿no? Pero que al final construían todo su pensamiento, ¿no? Y era muy bonito que con 93 años reconociera, porque luego tiene objetos y productos maravillosos, ¿no? Pero igual de maravilloso es el matamoscas que le hizo a su mujer, porque su mujer no soportaba que tuvieran un matamoscas terrible de plástico en casa. Entonces dijo, pues yo te voy a hacer un matamoscas para que quede bien bonito colgado, ¿no? Y esa cosa del autoencargo, para mí en este proyecto y en todos los anteriores, pues son un poco autoencargos, o sea, han sido como herramientas o canales que he necesitado para resolver algo, o para encontrar una pregunta, o para plantear más respuestas. Han sido un poco como, sí, herramientas de curación de alguna manera, ¿no? Y han sido como muy necesarios, y este sin duda lo ha sido. Eso es la diferencia entre la arquitectura y la obra artística, que dijéramos no requiere de un cliente, ¿no? También es cierto que los arquitectos, estos que construyen su casa al final de la vida, hacen un autoencargo, se hacen su propia obra para ellos mismos, y eso lo que pasa es que tiene esa dificultad del cirujano operándose a sí mismo. Es un reto que también en ese momento entiendes lo que significa, porque luego lo tienes que vivir cada día, ¿no? Vivir y sufrir. Tú y tu familia y tus cercanos. Y bueno, la obra de arte para mí siempre tiene esa condición también de riesgo, de decir yo hago algo porque quiero hacerlo, y luego si alguien lo acepta o lo valora, eso ya es otra cuestión. Eso ya no es mi cometido. Exacto. Y bueno, es cierto que hay una distancia muy grande, ¿no? Y tu decisión de decir, bueno, entre arquitecto, artista, pero no puedes dejar de seguir siendo arquitecto, No, te tengo que nada. decir, lo llevas. Para o sea nada. que... Y afortunadamente, a fin la carrera de arquitectura me dio esa capacidad, y yo creo que sigo pensando todos los días como arquitecto, y es maravilloso plantear los proyectos. O sea, yo sigo siendo igual de meticuloso y de cuidadoso con todo el proceso creativo, que a veces me quiero quitar esa careta, ¿no?, de arquitecto, porque también muchas veces condiciona muchos procesos, ¿no? Pero por otro lado, no sé, va a sonar un poco contradictorio esto, ¿no? Pero sabes que vas como por el buen camino. Y a veces es verdad que por momentos me gustaría tener más esa parte de no ser tan obediente, ¿no? Bueno, lo que uno quisiera sería tener la mirada de un niño y no saber lo que sabe. Sí. Porque el primer obstáculo epistemológico es el conocimiento previo. Todos quisiéramos no tener esa mochila de todo lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, pues si pudiéramos librarnos de todo lo que ya sabemos y fuéramos como con la mirada limpia y absolutamente virgen de un niño, pues sería maravilloso, pero vamos arrastrando nuestra mochila de conocimiento que nos ayuda y nos impide, ¿no? Eso, yo creo que eso sucede igual para un arquitecto que para un artista, eso es para todos. Sí, y una cosa que has dicho antes, que la comentamos también cuando nos vimos, ¿no? Una frase que para mí está siendo como muy reveladora también, que surgió trabajando, ¿no?, del blanco, el lienzo en blanco no existe, ¿no? Que al final tenemos esa... Bueno, parece que el creador, ¿no?, el escritor, la página del miedo a la página en blanco, o el pintor con el lienzo en blanco, en realidad yo creo que partes de un lienzo en negro, ¿no? Y el proceso creativo tiene más que ver con quitar que con poner, ¿no? Y por eso creo que lo del lienzo en blanco no existe, porque
tenemos una carga genética, tenemos una educación, tenemos un mundo que nos rodea, o sea, es imposible partir del blanco absoluto, ¿no? Obviamente te condiciona todo y tú seleccionas, ¿no? Pero creo más que partimos de un negro y tratamos de ir a un blanco. Es una opinión. En ese momento tú tenías una duda sobre el título de tu exposición. Sí. Cuenta eso. Sí, pues además fue gracias a ti, porque el título de esta exposición iba a ser El lienzo en blanco no existe o Después de antes, que fue el que finalmente fue y creo que fue todo un acierto. Y que fue gracias a Mina, a mi hija. Igual me emociono, porque fue pero fue una cosa muy bonita que surgió en una conversación con ella y... Ay, se me entrecorta la voz. Pero tú estabas dudando. Yo estaba dudando. Y yo te dije, infinitamente más bonito después de antes. Lo maravilloso de esa frase de después de antes fue que Mina no sabía decir ahora. Ella estaba hablando y me dijo después de antes, y yo no entendí después de antes, pero luego lo pensé y dije, claro, ella me quería decir ahora, pero no ha sabido y ha encontrado a su manera la manera de decir ahora, ¿no? Y es que este proyecto es tan de mi ahora, de mi presente, que dije, no puede ser otro título, ¿no? Es después de antes, además una frase dicha por Mina y que represente también mi momento actual, ¿no? O sea, estás diciendo ahora, pero de otra manera, que es maravilloso, ¿no? Es como eso que decías tú, ¿no? De la mentalidad de un niño, esa capacidad de decir, de unir después y antes para referirse al presente, es brillante. Es perfecto. No es porque sea Mina, ¿eh? No, es que los niños son... Pero los niños son poetas porque inauguran, hacen la cama cada día, en ese sentido de inaugurar la vida cada instante, inauguran la vida. Eso es lo que es envidiable. Quisiéramos inaugurar la vida cada rato. Tu hija inauguraba el lenguaje, o sea, para ella total. El ahora era después de antes, obvio. Pues sí, y gracias a... O sea, es verdad que ahí dijiste, o sea, me dijiste, no hay duda, y dije, pues sí, claro que sí, tiene que ser esto, ¿no? Pues yo he de decir que me decantaba más por el lienzo blanco no existe. Porque, eso está bien, así hace batimos. Por lo que comentaba al inicio de la conversación, ¿no? Porque parece que en el mundo del arte contemporáneo referirse directamente a las propias vivencias ahora mismo pues es un tabú o es una forma que no encaja con la tendencia. Y yo pecaba de estar ahí en ese punto de vista. Y pensaba, ¿por qué es mejor que no hagas referencia a tu hija, ¿no? Como se lo dije a Tito, ¿no? Porque va a haber ciertos sectores que no lo van a percibir bien. Igual bueno, esto lo he contado aquí en... Sí, no hay por qué contarlo. Que no es público, pero vamos, que no tengo ningún problema en contarlo, pero me parece estupendo. No quiero decir que yo estoy evidenciando mi debilidad en ese momento, ¿no? Igual que no lo hubiese hecho conmigo misma, ¿no? A hacer una referencia a mi familia, a que mi hija está enferma o tal, porque, bueno, pues al final estás condicionado por las dinámicas, ¿no? En las que vives. Y pensaba que el lienzo blanco no existe, tenía una referencia a la historia del arte que me parece muy interesante dentro de tu trabajo, ¿no? Porque enseguida ves esas obras tan milimetradas, bien terminadas, que los acabados de las obras de Tito son impecables. Yo creo que no conozco otro artista que haga unos remates de las obras tan intachables. Dios está en los detalles. Pues sí. Bueno, a mí eso, como si fuese coleccionista, me interesaría mucho, la verdad, aquí entre nosotros, ¿no? Que la obra esté bien rematada. Y bueno, pues por el fieltro pensaba en Beuys o por la geometría, en el minimalismo. Y bueno, no creo que un minimalista hablase nunca de su hija y eso para mí es una ruptura y una pequeña aportación por parte de Tito, ¿no? Como salirse un poco del rol de artista hombre. Y eso me gusta mucho, por eso ahora, después de este pequeño periplo, desde el momento de decidir el título, pienso que ha sido un título acertado. Gracias. Yo afortunadamente...
que cerremos. No, que afortunadamente digo, con respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? Que sí que tengo esa libertad, ¿no? que me permite el mundo del arte para no etiquetarme, ¿no? Cuando me preguntan qué haces, pues hay veces que no sé ni qué contestar. Y creo que eso es muy bueno, ¿no? Porque me permite seguir y no estar encasillado y estar condicionado por qué esperan que haga, ¿no? Sino que hago esto, mañana haré otra cosa y seguiré estando allí, ¿no? Veo estos 10 años de proyectos y creo que ha sido un proyecto que empezó en el 2012 y sigue en el 2024. Sigo haciendo el mismo proyecto, que son mis obsesiones, es lo que me interesa, materializado de muchas maneras diferentes. Es verdad que ya voy repitiendo materiales y tal, pero porque encuentro en ellos lo que busco, ¿no? Y es, pues eso, lo que comentaba, me interesa más el material por sus cualidades mecánicas o físicas que por sus colores o por otros motivos, ¿no? Pero sí, afortunadamente creo que sigo siendo libre y me puedo permitir un después de antes, ¿no? que es un lujo, la verdad. Bueno, pues, ¿qué os parece si abrimos la conversación al Claro. público? Claro. Si os apetece comentar algo. Romper un poco el hielo. Tengo una pregunta que tiene que ver con, has hablado, claro, de tu, digamos, alguna objeción a la sala. ¿En qué manera modificaste la obra que ya tenías para hacerla a la sala, sobre la arquitectura? La verdad es que venía con total libertad. Sí que es verdad que como arquitecto no pude evitar hacer una maqueta e intentar encajar toda esa obra en el espacio, ¿no? Pero venía con ideas preconcebidas y luego afortunadamente cada obra encontró su sitio, ¿no? Las cosas se colocaron no en la manera en que se habían producido ni elaborado, sino más por colores, por materiales, por temas, pero fue como muy orgánico y muy natural todo. Y sí que es verdad que lo que más condicionó la arquitectura de la sala, y que fue una cosa que no tenía prevista, fue esta pieza, porque fue genial. O sea, y en otro espacio no podía haberse dado esta pieza de pilar de jabón, ¿no? Porque era ahí, tenía que estar ahí, y era el cruce perfecto de dos alineaciones de pilares, ¿no? Y ubicar un pilar de jabón, que obviamente no es un material estructural, pero sí que aproveché esa morfología y ese diseño espacial de la sala para ubicarlo. Lo otro pues fue un poco encontrando su sitio. Y ahí sí que, bueno, decía antes que era una sala complicada para exponer, ¿no? Con el techo muy bajo, con una iluminación complicada también, con su geometría. Pero no sé, también es un poco la altura que tiene mi estudio. De repente todo como que tuvo sentido, ¿no? Que no tengo un estudio con 5 metros de altura ni 200 metros. Mi estudio es muy, muy pequeño, entonces todo acabó teniendo la escala doméstica de la casa y yo creo que la arquitectura ayudó mucho a que se viera la obra donde se había, o sea, en el mismo espacio o similar a donde se había gestado. Y luego tengo una pregunta como de niño y que me ha surgido, no vi la exposición, pero ¿por qué motivo cortaste el mantel? ¿En cuáles? Pues, aquí, espera que lo vemos aquí mejor. Lo corté porque en realidad en casa somos 4. Es verdad que el espacio lo utilizamos de manera indiferente, ¿no? Pero sí que para mí el grupo era importante, pero creo que es importante también la individualidad de cada uno, ¿no? Y aun siendo cuartos de circunferencia que los hemos utilizado de manera diferente, lo corté después, una vez terminada la obra, lo corté. Pero me parecía bonito que fuera una obra también, igual que el pilar que se construyó, pues que fuera un material que se construye, ¿no? Y que hablara del grupo, ¿no? De la familia, pero que también hablara de la independencia de cada una de las personas que vivimos. Ese fue un poco el motivo. A lo mejor otro día lo montas de otra manera. Probablemente. Pero en ese momento surgió así y justo está cortado también donde está el texto, o sea que complicaba un poco todo, ¿no? Pero no sé. Pero digo en el sentido de, por ejemplo, ahora están configurando un círculo
pero ¿tú pensarías que podrían configurarse otra figura? No lo sé, no lo he pensado. Bueno, a lo mejor como eso, no sé. Hay otra obra, ¿no? Hay otra obra que sí que habías pensado sobre ello, ¿no? El mural en donde amplificas uno de los dibujos de una escena doméstica, que es un mural sobre cartón. Este, ¿no? Sí. Sí, este era un dibujo muy pequeñito, es uno de los dibujos, bueno, es la suma de varios dibujos del diario, ¿no? De los 366, ampliado muchísimo. Esta obra tiene como 3,50 metros por 2,75, una cosa así, es grande, separado en 9 dibujos, y también es una obra que funciona muy bien. O sea, sí está montada tal y como se pensó, pero durante el montaje había piezas sueltas, funcionaba muy bien en horizontal, las 9 piezas montadas en horizontal o en vertical, o más desordenado. O sea, tiene esa cosa un poco incluso que cuando las separas tiene un punto abstracto incluso, ¿no? Por la textura del cartón, es cartón barnizado, pero tiene esas aguas que le dan un aspecto como más pétreo o casi de hormigón. Y sí, en realidad podría transformarse y podría conformarse de otra manera, ¿no? Yo, un comentario, porque hasta que has mencionado que era tu diario, yo pensaba que los dibujos estaban en Vallitas des Montes, ya sugestionada. Ah, sí. Con la limpieza. Y el color es prácticamente igual, y me parecía muy bonito una cosa que con las ¿Esto? limpias, sí, Pues sí, Es una idea. No me disgusta la idea. Pero es un cuaderno de INA 4 y encerado. Es cera de abeja y luego los dibujos están bañados en cera caliente. Una vez se enfría, pues se queda como una vela, vamos, como si tocaras una vela. Queda protegido, como decía antes, y bueno, de repente como que, no sé, le dio una luminosidad al dibujo muy especial, ¿no? La cera va envejeciendo, cuando le da la luz del sol se va blanqueando, se va aclarando, con lo cual la cera es un material que está vivo y este dibujo y esta serie probablemente irá variando y cambiando con el tiempo, ¿no? Igual que las sábanas han cambiado con el tiempo, igual que el mantel ha cambiado con el tiempo, igual que el pan se enmohecerá. O sea, al final toda la obra es muy orgánica y está viva y seguirá cambiando como la casa, ¿no? ¿Me lo he inventado yo o los dibujos los hacías con la mano izquierda? Es cierto, es mano izquierda. Mano izquierda, ojos cerrados, luz apagada, bueno, una serie de... de técnicas. Sí, fue una de las cosas o sea, con las que pretendía alejarme un poco del dibujo del arquitecto. O sea, es que la mano es muy tirana y a veces la mano va más rápida que el cerebro. Entonces yo quería pensar lo que estaba dibujando. Entonces la mano izquierda, pues tienes que pensar antes de dibujar, ¿no? Y es más torpe, es más lenta, es más imprecisa, cosas que el dibujo de arquitectura no te permite, ¿no? Porque al final creo que el dibujo del arquitecto pretende dar una respuesta, ¿no? El dibujo del arquitecto no es nada más que un medio, no tiene ningún valor en sí mismo, Pero es una comunicación para que otros puedan hacer. Claro, y cuando estás en obra y tienes que dibujar un detalle, es una respuesta, ¿no? Es una explicación. Y creo que el dibujo del artista, al revés, creo que genera preguntas más que da respuestas. Y me parecía bonito eso. Entonces empecé a dibujar de otra manera, aceptando el error, aceptando lo que antes consideraba un mal dibujo. Y fue bonito esa aceptación, ¿no? De hecho, ahora dibujo mucho más con la mano izquierda, hasta que aprenda a dibujar igual que con la derecha. Entonces el pie derecho. Me inventaré otra cosa. El pie derecho. Eso será lo siguiente. Pero sí que había spontex o estropajos, ¿no? Y bayetas en la exposición, porque hay una obra de la que no hemos hablado que, digamos, cerraba el proyecto y se puso en marcha esta obra que es muy procesual, también como todas las demás, ¿no? Pero como que es muy clara el carácter procesual de esta obra. Este es un detalle, era una mesa en la que había expuestos una serie de sobres y algunos de ellos, de los sobres, estaban abiertos y enseñaban el objeto que guardaban, que escondían los sobres.
Y Tito, yo creo que nos puedes, Sí, como para en cerrar realidad la eran 90 conversación. días y 90 camas. 90 días porque el verano pasado estuvimos 3 meses viviendo en el extranjero y entonces fue justo un momento en el que yo estaba prácticamente cerrando el proyecto y no quería desvincularme de la casa. Entonces, la manera que se me ocurrió para no desvincularme de la casa era tener una correspondencia por carta con mi casa, ¿no? Entonces, cada día escribía una carta desde donde estábamos viviendo en otras casas, me escribía una carta a mi casa, hacía una fotografía de la cama donde habíamos dormido y guardaba un objeto que encontraba en la casa, una bayeta, un trozo de estropajo, papel higiénico, servilletas, objetos domésticos que pudieran caber en un sobre y bueno, y generar como ese inventario a partir de objetos mínimos también vinculados con la limpieza, con el cuidado, etcétera, pero con otras casas, ¿no? Entonces fue una manera de seguir en contacto con nuestra casa, pero desde la distancia. Y luego aparecía también en cada, pues lo que decía, ¿no? Había una fotografía de cada una de las camas donde habíamos dormido. O sea, fue una rutina más, ¿no? Igual que cualquier otra rutina doméstica, pues una rutina de hacer foto de cama, coger objeto, correos, sello, enviar, ¿no? Era como... Y eso de alguna manera pues me mantuvo conectado con la casa. Y así se concluyó el proyecto, ¿no? Y así termina el proyecto, sí. Empieza el 1 de enero del 2000 y acaba, creo que era el 29 de agosto del 23. Sé que empieza el 1 de enero del 2020 porque es cuando empiezo a hacer la serie de los dibujos, de los 366 dibujos. Y a partir de ese libro pues empiezo a desarrollar, es cuando también traslado el estudio a casa y una serie de cosas que al final pues son lo que le dan sentido a todo este proyecto. ¿Alguien más se anima? Estáis hablando de arquitectura y me gustaría preguntar qué referencia tienes en el mundo del arte en tu obra, ¿no? Porque yo lo veo, o sea, lo veo y veo materiales y digo qué cosas te gustan, te interesan. ¿Referentes artísticos? Sí, vamos, Uf. a pesar de siglo VII, porque de los blancos lo relacionamos con las cosas. Sí. Referentes hay muchísimos y es una pregunta que me cuesta mucho porque parece ya como que te... Pero sí, Joseph Beuys está, obviamente, me interesan artistas, me interesa Elena del Rivero, me interesa Sofical, me interesan artistas que trabajan el proceso también y lo autobiográfico. Y lo de dar nombres es que es muy comprometido también, pero... No sé, es que hay muchísimos y aparte que soy tan malo con los nombres, pero estos tres están siempre ahí, ¿no? Y no sé, está Robert Ryman, está no sé, con el tema de los blancos, está, yo qué sé, hay muchos, cada momento, Es que yo, no sé. por ejemplo, con los blancos me acuerdo de Zurbarán, ¿no? De las telas. O sea, que quieras a viajar en el tiempo Sí. y ves cosas muy lejanas en ahora, ¿no? También, Sí, los cartujos están ahí, claro, sí, sí, la cruz que decías en el mantel, ¿no? sí. Es que es una cruz, eso es una imagen muy potente. Sí, sí, igual que el mantel, igual que lo de los panes, al final, de manera un poco inconsciente, pero salieron como pequeños reclinatorios, ¿no? Pequeños altares. Y yo creo que también tiene sentido, ¿no? No sé, el culto a esto, ¿no? El culto a lo mínimo, ¿no? A lo tan poco, a lo... Ya que estamos un poco en familia, aunque sea una pregunta de entre páginas también, pero yo, y recuperando un comentario que se ha hecho sobre la exquisitez de las terminaciones de ciertas cosas que creo que merece muchísimo la pena disfrutar de esas obras. Es muy bonito, las fotos son preciosas, pero verlas y estar cerca y poder estar cerca es un privilegio y pensando en ello, me imaginaba cómo ha sido el montaje de la exposición, porque creo que veo con ojos de arquitecto las separaciones entre las hojas de papel, el cómo está replanteado, y no puedo evitar pensar en una puesta en obra, ¿no? Casi, y si pudieras contarnos un poco sobre eso.
Que yo te imagino disfrutándolo, pero no sé cómo... Sí, bueno, David es otro arquitecto, ¿no? Y grandísimo dibujante. Para mí el montaje al final es igual de importante que el principio, ¿no? Creo que el proyecto acaba cuando acabas de colgar, ¿no? Y ahí otra vez emerge el arquitecto, ¿no? Porque es fundamental, para mí por lo menos lo es, la relación que hay entre las piezas, el cómo entiendes la arquitectura, que antes intentaba contestarte, ¿no? El cómo la arquitectura o el espacio tienes que ver la manera de que vaya a tu favor, ¿no? Y el montaje pues fue... o sea, no hay mucha obra, pero sí había muchos fragmentos de obra. Y entonces, pues una vez más, sí, sale el láser, sale la plomada, sale... ¿no? Y sí, para mí era esta obra, que fue la primera vez que la vi montada, pues fue me lo imaginaba, ¿no? Pero en realidad no sabía cómo iba a quedar, ¿no? Y al final, pues sí, gracias bueno, pues a los conocimientos básicos, ¿no? De geometría, de proporción, demás, te imaginas algo, y luego la verdad es que aquello me emocionó mucho verlo así, ¿no? En toda su inmensidad. Y no sé, cada una de las piezas, igual, o sea, lo de apilar panes, o sea, son cosas que había poca pretensión en ellas, ¿no? Pero al final yo creo que los materiales son tan potentes en este caso que sobraba todo lo demás, ¿no? El orden es verdad que le vino muy bien, y también mi cabeza me estaba pidiendo todo el rato que hubiera un orden y no sé, y una proporción y una relación entre las cosas, y bueno, fue un poco donde se acabó el proyecto. O sea, en realidad el montaje expositivo yo creo que es una obra más en sí misma. Yo es que lo estaba pensando y pensaba en la palabra ritual, que yo te imagino poniendo un par encima de otro, o montando ciertas cosas que hay ahí, apretando, ¿no? Las dos sillas, y lo veo como algo, te imagino disfrutándolo y como dándole la importancia a esas cosas tan pequeñas, ¿no? Que se ha hablado muchas veces, y los cuidados y el hogar también es darle importancia a las cosas. Sí, el ritual... En el montaje también está eso, ¿no? Total, los rituales han estado desde el principio, y la repetición es algo que me interesa mucho desde hace tiempo, y sí, esto fue una cosa como muy monacal, ¿no? Muy de Zurbarán. Gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena. Solo te quería comentar, has reconstruido la casa. ¿Han ido Mina y León a ver la exposición, entiendo? ¿Han reconocido la casa? ¿En la exposición? Sí. Por supuesto. O sea, es que nuestra casa es pequeña, al fin y al cabo, y la han visto, o sea, han estado comiendo en ese mantel 3 meses, que me decían, ¿cuándo vamos a comer en un mantel limpio, papá? Y claro, y estaba encerando ahí, y la casa se impregnaba de olor de cera. Entonces, no es que la hayan reconocido, es que es su casa. Y entonces era bonito, ¿no? Pues eso, que fueran capaces de reconocer un espacio por lo que, no tanto por el espacio, sino por los objetos y las cosas que ellos habían vivido, habían sábanas que habían dormido en ellas, etc. Y por supuesto están ahí. Por eso que ese trabajo de construcción y trabajarlo y geometrizarlo, exponerlo, que ellos lo reconozcan, o sea, que es muy bonito, es otra parte más, o sea, que es para seguir tirando a ti, ¿no? Sí. Una parte muy bonita que podían no haberlo incluido, ¿no? Y reconocerse ahí. Desde luego. Claro, me preguntaba, digo, ¿lo habrán reconocido? Entiendo, porque son fantásticos, ¿no? O sea, el título de la exposición. Han estado muy presentes todo momento, o sea, no puede ser más ellos. Esther, Mina, León, o sea, están aquí, están ahí. Y a veces sí que es verdad que por momentos dudábamos en casa, porque ahí había objetos muy personales, muy íntimos, ¿no? Y a mí, o sea, me interesa mucho la intimidad, no me interesa la sobreexposición ni el exhibicionismo, ¿no? Pero había cosas que pues daba cierto pudor, pero creo que al final todo encontró su sitio y todo está en ese punto de no pasarse, ¿no? Y fue muy disfrutado, la verdad. En casa, creo, estar allí igual nos puede dar otra visión, otro punto de vista.
Bueno, pues si no tenemos ninguna intervención más, ¿alguien más quiere decir algo? Yo creo que ya hemos abusado mucho de la gente, ¿eh? Yo os Bueno. quiero dar las gracias otra vez por aguantar y por estar aquí en este punto y final del proyecto, que ha sido súper emocionante, y gracias de verdad. Bien.